Bien, muy buenas tardes para todos. Les habla Claudia Manzano, directora ejecutiva de ILSI Norandino. Gracias por conectarse en este momento a este evento. Bien, lo principal es contarles que vamos a tratar hoy un conversatorio virtual sobre alimentación, plant-based, nutrición y sostenibilidad, perdón, salud y sostenibilidad. Alguna información general, si quieres pásala por favor, sobre ILSI. Somos una red global de científicos, tanto del sector público como del privado, que trabajamos en conjunto en un ambiente neutral bajo los principios más altos y verificables de integridad científica para generar, analizar y comunicar la ciencia necesaria con el fin de mejorar la salud pública y el bienestar, así como la protección del ambiente. En este momento somos 10 entidades a nivel mundial. Tuvimos durante el año 2021 35 publicaciones, 111 talleres, eventos científicos, 64.316 visualizaciones de videos científicos en YouTube, y somos en total en el mundo 10 entidades actualmente. ¿Cómo trabajamos en ILSI? Bien, lo primero que hacemos es identificar en conjunto los retos regionales en temas que están asociados a las ciencias de la vida. Luego unimos las capacidades técnico-científicas de la industria, la academia y los gobiernos para finalmente favorecer o tener un impacto positivo en la salud pública y del ambiente. Adelante. En ILSI tenemos un compromiso muy importante con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, por lo cual todos los proyectos que desarrollamos están encaminados, encausados a responder a estos compromisos. La declaración de exención de responsabilidad, que es muy importante. Las opiniones expresadas en las siguientes conferencias son del presentador experto científico y no reflejan aquellas del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, ILSI. Cada científico ha tenido total libertad para preparar su conferencia. Y aquí nos pueden encontrar como @ilsinorandino, nuestra página www.ilsinorandino.org o en mi correo electrónico dirección-regional@ilsinorandino.org. Bien, entonces en este momento, pues además de darles el saludo a todas nuestras panelistas, darle de manera particular la bienvenida a la doctora Pilar Uriza. La doctora Pilar es nutricionista, dietista, es magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos, es docente investigadora, apasionada por integrar la nutrición y las políticas regulatorias a favor de la salud de las personas, con un amplio conocimiento de más de 10 años de experiencia en el sector público y privado, con equipos multidisciplinarios de las áreas de la salud, la nutrición, los asuntos regulatorios e investigación y desarrollo. Entonces le damos la bienvenida y agradecemos hacer parte de este conversatorio a nuestra moderadora, doctora Pilar Uriza. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes para todos los que nos están acompañando. Seguramente en este momento del día en muchos de nuestros países en pleno almuerzo, pues qué mejor que acompañar ese almuercito con una conversación tan amena y con invitadas tan espectaculares que tenemos hoy para nosotros. Voy a iniciar presentándolas a ellas precisamente. Estamos con la profesora María Soledad Hernández. La profesora María Soledad Hernández es bióloga, magíster en ciencias y fisiología y tiene un doctorado en Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional, obviamente más de 20 años, yo creo que 30 años dedicados al servicio del Instituto Amazónico de Investigaciones. Fue docente, a mucho honor estar contigo, profesora María Soledad, bienvenida. Gracias. Y estamos también con una gran experta internacional, gracias a quienes nos acompañan también desde Brasil, Bárbara Peters, colega nutricionista, es especialista en nutrición clínica y tiene también un doctorado en salud pública en la Universidad de Sao Paulo, postdoctorado en endocrinología clínica y otro postdoctorado en salud pública. ¿A qué horas has hecho tantas cosas? Uno la ve aquí a ella súper joven, puede ser la dieta plant-based, ya vamos a estudiar cuál será el secreto. Y por supuesto también una experta de IFF con apoyo científico en proteína de soya, prebióticos y probióticos en Latinoamérica. Bienvenida, Bárbara. Gracias, muchas gracias. Bueno, para quienes miren esta imagen tan bella, yo creo que nos inspira y espero que en este momento tu plato esté repleto de esos colores, de muchas formas y tamaños de lo que nos ofrecen nuestras tierras en cada región desde donde nos están acompañando, porque esa es la temática, nuestro conversatorio, que es
alimentación plant-based o alimentación basada en plantas, y la parte de salud y sostenibilidad la estaremos facilitando con estas grandes expertas. El objetivo va a ser, vamos a hacer todos, explorar la relación de las dietas plant-based o dietas basadas en plantas con la sostenibilidad y la salud a través de un conversatorio temático. Por eso vamos a estar una horita, no vamos a durar mucho, pero sí va a ser de mucha calidad y muy sustanciosa. Estaremos viendo sus preguntas en el chat y mientras tanto pues estaremos aquí conversando y entre todas compartiendo. Vamos a iniciar con una pregunta hacia Bárbara. Digamos, estas preguntas también vienen planteadas desde ILSI Global y desde una gran orientación que se ha tenido en la salud. ¿Qué tipos de dieta plant-based o de dietas basadas en plantas existen y por qué se han vuelto tendencia? Buenísima pregunta, porque aún no hay una definición de qué es una dieta plant-based. En la verdad, es una dieta basada en plantas. Entonces, frutas, legumbres, vegetales, pero no hay que ser estricto, pero puede aumentar un poquito. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Tenemos los vegetarianos que teóricamente consumen un mayor contenido de frutas, vegetales y todo más. Los vegetarianos estrictos, que no comen carne alguna. Los huevo-lacto vegetarianos, que comen huevos y lácteos. Hay aquellos que se denominan vegetarianos, pero consumen pescados, consumen pollo, pero no consumen la carne roja. Sí, este es más un flexitariano. Más un flexi, es decir, consume carne roja también, pero no consume 1 o 2 veces por semana, deja de consumir. Más por el tema de sostenibilidad, el tema de cuidado a los animales. Entonces, los flexitarianos continúan consumiendo de todo. Y hay los veganos. Entonces, el veganismo ya es más una filosofía total. Entonces, además de no consumir nada de origen animal, tampoco utilizan ropas que tengan algo de animal. La industria ay, Dios, es muy difícil hacer un producto para vegano, porque ni las enzimas pueden tener algo que sea de origen animal. Entonces, la vitamina D, que normalmente es de origen animal, no utilizan también. Hay que ser la vitamina D2 de origen vegetal, porque si no tampoco consumen. Entonces, hay diferentes tipos de dietas con alto contenido de vegetales. Entonces, en la verdad, una dieta plant-based es una dieta con más alto contenido de vegetales. Y es esto. ¿Por qué está de moda? Bueno, la verdad, empezó antes de la pandemia, mas con la pandemia hubo una preocupación más grande con la salud. Y así aumentó teóricamente también el consumo de productos plant-based, porque está muy asociado con la salubridad. Entonces, todos piensan que si hay en un producto proteína vegetal o fuente vegetal, si ponemos en el paquete vegetal, todos piensan que es súper saludable, ¿no? Pero las personas no están sabiendo consumir la dieta plant-based. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. No te me adelantes porque miren que nos han dicho varias cosas. Primero, la dieta plant-based puede que no sea nueva, ¿no? Si uno mira desde la antropología alimentaria, nuestros inicios nosotros consumíamos básicamente solo plantas y éramos frugívoros. En algún reporte científico yo veía dieta plant-based o dieta basada en plantas es volver a empezar. ¿Sí? Pero que también lo estamos haciendo. Vamos a seguir algunas exploraciones porque lo importante de que independientemente del tipo de dieta plant-based es cómo la puedes estar llevando. Y entonces exploremos un poco también sobre esa sostenibilidad, porque Bárbara dice, también tal vez nos estamos interesando también por la sostenibilidad. Para la profe María Soledad, todas las dietas basadas en plantas se podrían considerar sostenibles tal vez. Digamos que tenemos como una amplia gama, pero todas podrían ser sostenibles.
Bien, yo me voy a remontar a una conversación que tuve con un experto de la FAO y hablaba justamente de un punto que está relacionado con esto. Él era como el 2002, el principio de esta centuria, y él hablaba sobre la dificultad que teníamos, por ejemplo, en tener solamente productos orgánicos. Productos orgánicos que obviamente están cobijando los de origen vegetal, como estaban mencionándose, pero pues él decía que era difícil, que ese era su planteamiento. Así, si seguimos entonces en el tema de sostenibilidad, sostenibilidad significa tener un suministro a largo plazo, pero un suministro que adicionalmente le permita digamos, al ambiente recuperarse, ¿no es cierto? Porque la sostenibilidad de alguna manera está hablando de ese concepto. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos hablar de la oferta que tenemos de algunos vegetales. Recordemos de alguna manera que nosotros tenemos al final un poco restringido la cantidad de alimentos que consumimos. Si nosotros hacemos un poco también como esa dimensión, creo que nos estamos basando como en 20 alimentos, ¿no es cierto? Y entre los vegetales, pues podríamos mencionar esas foliáceas que se ven tan divinas, podríamos hablar del tomate. ¿Qué es foliáceas, profe? Porque ya están diciendo que es foliáceas. ¿Qué es foliáceas? Las hojas, las lechugas, la espinaca, la rúgula, esas son foliáceas, ¿verdad? Pero si nosotros exploramos, realmente tenemos un número pequeño de alimentos. Y ahí entonces podríamos empezar a jugar con ese tema de la sostenibilidad. Porque en el planteamiento de tener solamente una base de lo vegetal, podríamos hablar un poco más de nuestra biodiversidad. Podríamos irnos un poquito más allá, pero entonces podemos tropezar con un tema relacionado con la neofobia alimentaria. Yo siempre digo que una de mis suertes más grandes ha sido tener estudiantes, porque los estudiantes son los que le enseñan a uno. Yo tengo esa suerte. Entonces, aquí recuerdo a una colega de ustedes que en su presentación de la defensa de la tesis habló de la neofobia alimentaria. ¿Qué neofobia? Y yo le dije, ¿esto qué es? Entonces me dijo, mira, es difícil que las personas acepten nuevos alimentos. Entonces, si reunimos todos esos conceptos para pensar en la sostenibilidad, evidentemente basarnos solamente en vegetales de los que estamos consumiendo ahorita de pronto nos va a quedar un poco difícil, porque digamos que sí, estamos creciendo a una tasa mucho más pequeña, pero la tendencia de consumo de los vegetales sí está creciendo mucho más. ¿Qué sería la invitación para esa sostenibilidad? Exploremos esos nuevos alimentos, veamos algunos de los que nos ofrece esa biodiversidad, porque justamente cuando me preparaba para esta muy agradable invitación, una de las cosas que pensé es, a Colombia nosotros la identificamos como el segundo país megadiverso. Y si pensamos en ello, pues vamos a tener realmente una oferta muy interesante. Creo que podemos hablar también de lo que la tendencia sería a generar que esos alimentos nuevos basados en plantas sean atractivos, porque yo sí estoy convencida y cada día más que el alimento debe ser atractivo. No tiene que ser no solamente yo ver esas hojitas ahí entre el plato. Yo he oído mucha gente que dice, uy, no, yo no soy un conejo, yo no como pasto, no, eso también, pero si usted lo vuelve muy atractivo, podríamos realmente hacer digamos, como una convergencia. Entonces, yo creo que la sostenibilidad a largo plazo puede darse, pero pienso que hay que ponerlos unos elementos y uno definitivamente es la mejora y en la inclusión de nuevos alimentos y adicionalmente la generación de formas muy agradables para consumirlos. Formas agradables de consumirlo. Yo sé que allí ustedes están con esas foliáceas y con otros colores más en su plato de almuerzo o seguramente en la mañana o ahorita en lo que vendrá de la tarde, porque tenemos diversidad y un poco esa sostenibilidad tiene que ser también a partir de todo lo que producimos de forma local. Regresemos a esos productos naturales también favoreciendo toda esta producción local. Precisamente coincide con lo que tú nos mencionabas, profe María Soledad, unos grandes planteamientos en diferentes guías alimentarias del mundo. Mucha prioridad, se están actualizando muchas guías alimentarias en Latinoamérica y siempre va a coincidir como que en todas encontramos aumento el consumo de frutas y verduras, este tipo, digamos, de leguminosas, porque es que no estamos hablando solo de foliáceas o de frutas y verduras, estamos hablando de leguminosas,
cereales integrales, que tenemos aquí un libro muy bello, publicación de IRSI por grandes científicos para que lo puedan explorar en la web. Tenemos también semillas, ¿cierto? Tenemos frutos secos. Entonces no pienses que solamente es por ser como un conejito, sino que también tienes una amplia variedad de todo esto que nos ofrece la naturaleza. Conforme a esto es porque hay la evidencia para que en las guías alimentarias se recomienden este tipo de alimentos porque podrían favorecer la salud. Pero ¿qué tanta es la evidencia científica a hoy de una dieta basada en plantas para la salud? ¿Sí? O sea, ¿se volvió tendencia y algo que se ve en redes o qué tanta es la evidencia científica, verdad? Sí, ya tenemos nuevos estudios mostrando que las personas que consumen más vegetales presentan una microbiota intestinal más diversificada. Y hoy sabemos que la microbiota intestinal diversificada, con un mayor contenido de bifidobacterias, lactobacillus y un menor contenido de clostridiums y bacteroides, son muy importantes para la salud. Entonces, esta comunicación del intestino con los otros órganos, no solamente con el cerebro, es muy importante. Sabemos que casi todas las enfermedades ahí tienen una conexión con el intestino. Los nuevos estudios están mostrando que estas personas que consumen más vegetales presentan una microbiota intestinal mejor. Con esto, ¿por qué? Porque hay los polioles, hay las vitaminas y minerales, hay biopéptidos muy interesantes de las proteínas vegetales. Todo esto hace con que esta microbiota se quede mejor. Y esto hace con que la barrera intestinal funcione mejor por la gran producción de ácidos grasos de cadena corta como el butirato. La endotoxemia disminuye porque una barrera intestinal funcionando muy bien, las sustancias tóxicas que llamamos no van a ser absorbidas. Y con esto hay una mejora en el metabolismo de los lípidos. Entonces, así estas personas tienen tasas de colesterol total, LDL, triglicéridos más bajos, HDL más alto. También hay una mejora del metabolismo de la glucosa en el metabolismo esquelético. Entonces, son personas que tienen una sensibilidad a la insulina, la hormona que regula ahí la glucosa, también mejor que las otras. Entonces, es solamente ventajas que tenemos. Y las deficiencias nutricionales también son más bajas de entre aquellas que consumen un mayor contenido de vegetales que aquellos que consumen un mayor contenido de de alimentos animales, de proteína animal. Siempre pensamos, ay Dios, si cambiamos de la carne para los vegetales, va a faltar muchos nutrientes. En la verdad, no. Claro, tenemos que tener algunos cuidados, más los estudios están mostrando que son personas más saludables. Pero los estudios están mostrando también que estas personas que están adoptando una dieta plant-based ni siempre reemplazan alimentos de fuente animal por un mayor contenido de vegetales. Reemplazan por pastas, por otras cosas, por alimentos refinados que no tienen un buen contenido de fibras, importantísimo para la salud, y de las otras vitaminas, polioles y así por delante. Entonces, en los estudios están hasta separando estas personas que no consumen alimentos de origen animal con alimentos de origen vegetal de buena calidad y de mala calidad. Dios, nos empezamos a encontrar con mayor especificidad en el tipo de dietas plant-based. Si tú estás interesado en incorporar más alimentos fuentes de vegetales, pues es tener como unas pautas en que también lo estás haciendo. Seguiremos avanzando en eso, pero además entonces miremos los múltiples beneficios. Evidencia científica comprobada para disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Por el manejo de la glucosa, porque si tú quieres aumentar tu colesterol bueno y bajar el colesterol malo, como mencionaba la doctora Bárbara, entonces incorpora más estas fuentes vegetales, fibra, ácidos grasos positivos desde las nueces, desde las semillas, desde los frutos secos.
y adicionalmente también para el manejo también de una mejor microbiota intestinal. Este punto es fundamental para todos porque en el mundo ya hay unas investigaciones que plantean a nuestra parte intestinal y la microbiota allí casi como le llaman el segundo cerebro. Si uno hiciera una similitud por toda esa biodiversidad y procesos que pueden manejarse allí a nivel muy micro, entonces tengamos presente y siempre para esa evidencia científica en la salud. Continuando entonces en estos beneficios, porque si la dieta plant-based es beneficiosa para la salud humana, pero también para todo lo que nos rodea, que es la parte de sostenibilidad medioambiental, queremos entonces mirar de pronto frente a las carnes, qué tanta evidencia habría realmente de que afectan la sostenibilidad ambiental, porque hay algunos que se han inclinado por este tipo de alimentación, como mencionó Bárbara, también como por una inclinación medioambiental, pero qué tanto sí hay de evidencia de que si yo pues consumo carne una vez, 2 veces o todos los días que me gusta mucho la carne, afectaría al medio ambiente. ¿Tú qué opinas, profe María Soledad? Realmente sí hay una evidencia sobre la cantidad de emisiones de carbono al ambiente. Así vamos a mirar lo que sería lo que la gente ha conocido como el efecto invernadero. Definitivamente desde la parte de sobre todo de los semovientes, de las vacas, estaríamos diciendo que sí. ¿Qué otras evidencias podemos tener? Nosotros en el Instituto de Amazonia, el Instituto Sinchi, tenemos claridad en que esos procesos que han sido de incursión en la parte del bosque húmedo tropical, llevando, digamos, una cultura de la ganadería, pues ha sido en el principio un efecto completamente adverso a mantener la biodiversidad y a hacer sostenible el ambiente. Si eso lo sumamos entonces a que estamos básicamente sosteniendo un hábito de consumo con las carnes, podríamos decir que hay evidencia en que existe. Pero definitivamente a mí me parece que todo extremo es vicioso, decía mi abuela, y eso es importante. ¿Por qué? Porque evidentemente el tema ganadero, si nosotros revisamos tanto en Brasil como en Colombia, claramente nosotros tenemos digamos, una economía que está también basada en ello. Nosotros hemos evidenciado, por ejemplo, que la eficiencia digamos, de sostener una cabeza de ganado en una zona con una, digamos, nutrición de suelo pobre, como puede ser la de la Amazonia, definitivamente no es lo lógico. Y por ello hemos empezado a hacer procesos de reconversión. Entonces, hay evidencia de que sí, que si nosotros hacemos estas dietas plant-based, estamos contribuyendo y evidentemente, pues yo estoy refiriéndome a ese renglón que conozco un poco más y podré decir que ha habido un ejercicio de reconversión, pero también evidentemente hay otros, digamos, tipos de proteínas animales que podrían ser revisados eventualmente sobre lo que implican al ambiente. Pero si seguimos en esto, nosotros podríamos decir que haciendo, digamos, una modificación a la ganadería extensiva, por lo menos en esa zona en donde nosotros estamos, sí que podríamos hacer una variación. Entonces, si eso es que yo reduzco mi ingesta de las carnes rojas y lo, digamos, asimilo al hecho de que puedo tener una menor demanda, evidentemente tendría un efecto. Pero creo que es importante que nosotros entendamos que nuestra contribución, que definitivamente en esta nueva generación es muy, muy sensible, o sea, la contribución al ambiente está clarísima. Yo podría decir que en mi casa tengo una de mis 3 hijas está en ello. Y yo personalmente lo he empezado a entender, porque es un aprendizaje. Así las cosas, creo que sí, que hay una decisión clara de contribuir al ambiente, pero también tenemos que ver que hay otra parte de la economía que evidentemente va a estar implicada. Muchas gracias, profe María Soledad. Entonces, miren cómo es importante poder ver una temática a la luz de la evidencia científica, pero también de forma integral. Yo agradezco mucho, la profe Soledad nos menciona esa integralidad de pensar en nuestros sistemas de producción y pensando en el tema de ganadería extensiva, cómo podríamos nosotros, tanto cuando tomamos decisiones
en fuentes vegetales de producción local, también priorizar posiblemente a nuestras costumbres, a nuestras culturas, pues fuentes proteicas también en nivel local, tanto que sean animales como vegetales. Y muy al lugar con lo que mencionaste, de todo extremo es malo. Entonces, hay otra rama también de científicos que vienen cuestionando pues precisamente estas dietas basadas en vegetales o qué tan extremos llevamos. Entonces, posiblemente qué efectos perjudiciales podría tener llevar a cabo una dieta basada en plantas, tal vez, qué riesgos para la salud. Bueno, normalmente quedamos preocupados con unos micronutrientes como el calcio, porque se deja de tomar la leche, entonces se preocupa con el contenido de calcio. Muchas personas dicen, pero no soy vaca, no necesito quedar tomando leche. Becerro, ¿no? Sí. Bueno, una vaca vive 15 años, creo, el máximo. Nosotros vivimos 90 hoy. Sí. Entonces, el calcio es importante para disminuir el riesgo de osteoporosis, porque osteoporosis puede aparecer con 55 años de edad. Si empiezan los 55 años de edad, ¿cómo vamos a estar con 90? Sin huesos. Sin huesos. Estamos viviendo mucho, entonces calcio extremadamente importante. Muchos vegetales, a las hojas oscuras, también presentan el calcio. La biodisponibilidad es más baja. Sí, es más baja, pero más podemos mejorar. Entonces, con la vitamina C, entonces cuando estamos comiendo las hojas oscuras, tomar un jugo de limón, una limonada, algo así, ya mejora un poco la biodisponibilidad del calcio. La vitamina B12 es otra preocupación, entonces normalmente vemos una deficiencia de vitamina B12, pero esto está ocurriendo en los que son vegetarianos o que no son vegetarianos. A todos nos está pasando. Sí, y es una preocupación con la salud cognitiva, ¿no? Entonces, es para todos, no solamente para los vegetarianos, evaluar esto. Ir a un doctor, hacer los exámenes para ver cómo está, si hay la necesidad de suplementación o no. Hay la vitamina D, entonces la vitamina D2 no es tan biodisponible como la vitamina D3. Entonces, puede ser que haya la necesidad de suplementación, pero no solamente los vegetarianos. Todos nosotros estamos con deficiencia de vitamina D porque todo lo que hacemos es cerrado en 4 paredes. Entonces, sí, en los finales de semana no salimos más a la calle, al sol, no, estamos cerrados en algún lugar, los niños están jugando y bueno, estamos todos con deficiencia de vitamina D. Pero una cosa que me preocupa mucho es la parte de las grasas, que siempre que hablamos de una dieta vegetariana, vegana, plant-based, no hablamos de las grasas. Hablamos de vitaminas y minerales y nos olvidamos de las grasas. Entonces, el estudio ELAMS mostró que 0.8% de la población colombiana consume el contenido, la recomendación de pescados. Prácticamente nadie, un 0.8% de personas. Eso no es solo en Colombia, Brasil también. Y tenemos todo un mar lindo, peces de buenísima calidad y no comemos. Y ellos tienen la grasa poliinsaturada, omega 3, omega 6, y una cosa que nunca hablamos es la fosfatidilcerina. Entonces, siempre estamos preocupados con EPA y DHA y nos olvidamos de la fosfatidilcerina, que también es un fosfolípido muy importante que hace parte de la pared de las neuronas, importantísimo para la comunicación entre las neuronas. La fosfatidilcerina está presente en los pescados y está presente en las vísceras y no comemos más. Entonces, antes comíamos más o menos 200, 250 miligramos de fosfatidilcerina. La recomendación es más o menos 300 miligramos. Hoy estamos comiendo
100, 120 más o menos miligramos. Los vegetarianos consumen 50 miligramos. Estamos viendo los niños consumiendo 40 miligramos. Entonces, ¿qué va a ser en nuestro futuro? Los niños es extremadamente importante para el desarrollo cognitivo, pero ¿y el deterioro cognitivo que llamamos deterioro cognitivo de la edad? ¿Va a empezar con cuántos años? ¿Con 40? Porque no estamos consumiendo ni EPA, ni DHA, ni fosfatidilcerina, ni vitamina B12. Entonces, es una preocupación muy grande con la salud cognitiva. Entonces, tenemos que quedar atentos también con las grasas. Miren, tan importante todo esto, recopilando nutrientes que siempre de pronto hemos relacionado con fuentes animales, ojo con el calcio, también ojo con la vitamina B12, presente solo en fuentes animales, pendientes del hierro, los ácidos grasos de determinadas fuentes, hay que prestarles más atención, y creo yo adicionaría el tema de las proteínas, ¿cierto? El tema de proteína, ¿cómo crees que en la parte nutricional se puede manejar? Porque son nuevos tipos de proteína que si la gente ya quiere alguna de estos tipos, o los veganos o vegetarianos, ¿cómo podrían tratar de compensar este tema proteico? Fácil, se maneja muy bien. Hay un mito que las proteínas vegetales no son tan buenas como las proteínas animales. Claro que para la gran mayoría de las proteínas vegetales falta el aminoácido esencial lisina. No que no presentan, es que está presente en más baja cantidad cuando comparamos con las proteínas animales. La proteína de soya es la única proteína vegetal que presenta todos los aminoácidos esenciales en cantidades suficientes para niños de 1 a 2 años de edad, que es el rango de edad que más se necesita de aminoácidos esenciales. Pero las otras proteínas vegetales también, o falta la lisina o la metionina, pero haciendo mezclas, garantizamos el aporte adecuado de aminoácidos esenciales. Entonces, el ideal es que comemos de todo un poco, un plato colorido, un plato que tenga todos los tipos de vegetales, de frutas, de semillas. Así vamos a garantizar al final del día todos los aminoácidos esenciales y una cantidad muy buena de proteínas. Muy bien. Tenemos que aplicar la complementación proteica, ¿sí? En este momento que combinamos diferentes tipos de proteínas vegetales, las proteínas vegetales también suman, las grasas vegetales también suman. Y si bien estás tratando de que se prioricen más fuentes, digamos, más fuentes vegetales que las animales, lo que debes hacer es incorporar diversidad. Hace un ratico nos mencionaban, entonces mira tú tu plato, o si ya almorzaste o si estás a punto de almorzar, ¿qué proteínas tienes? ¿Cierto? Pensemos tanto animales o vegetales, pero enfoquémonos en nuestro conversatorio. De dieta plant-based, de fuentes vegetales, ¿qué tienes allí? Estás incorporando una combinación posiblemente de leguminosas, ¿sí? Que son una fuente importante de proteína, pero estás combinando esto con un buen cereal para complementar la parte proteica, o tal vez estás innovando también en una ensalada, aparte de tener, ¿cómo es que se llaman estas profes? Se me fue el nombre bonito que dice. Las foliáceas. Las foliáceas, aparte de tener foliáceas así de unos colores bellos, también les estás echando de pronto nueces, semillas, que también tienen otro aporte proteico también desde lo vegetal. Es aprender a hacerlo, y cuando la profesora María Soledad dijo que sepa rico, también incorporarnos en este mundo gastronómico, porque entre más también sabes tú combinar y que sepa muy rico, pues podrás mantenerlo de forma saludable. Vámonos yendo un poco hacia lo tecnológico, porque hay personas que no les gusta cocinar y de todas formas están queriendo llevar este tipo de alimentación, y por eso también se ve cada vez más una oferta desde la ciencia y tecnología de alimentos, posiblemente, de alimentos que puedan llamarse así, veganos o vegetarianos. Sin embargo, en un momento uno cuestiona, venga, ¿qué tanto se invirtió, qué tanto fue, digamos, lo que se mantuvo desde sostenibilidad medioambiental para la producción de una bebida vegetal de almendra, de soya, una hamburguesa 100% de proteína vegetal? Y frente al tema de sostenibilidad, esto viene siendo como un debate. ¿Sí será sostenible algo que tenga que tener tanta inversión de productos, de agua, de tecnología, para al final yo tener una bebida vegetal o una proteína hamburguesa de proteína vegetal? ¿Tú qué opinas al respecto, profe? Pues una de las cosas que hice previamente a venir para acá,
conversando con una persona que trabaja conmigo, una de las cosas que dijo, y tengo que mencionarlo, es en Brasil, por ejemplo, la cantidad de soya que se siembra para atender justamente esa demanda del tofu. Yo no tengo nada contra el tofu, quiero decir, no, nada que solamente como, porque pues como nosotros estamos tan cerca y compartimos la cuenca, de alguna manera esa es como una observación. Entonces, claramente nosotros tendríamos esa como primera alerta en la cual efectivamente cuando nosotros hemos desarrollado toda una tecnología, yo recuerdo que nosotros en el instituto, en el ICTA, una de nuestras investigadoras insignes, la profesora Marta Kikazán, trabajó intensamente en el desarrollo de productos en soya. Y una de las cosas que se hizo, lo recuerdo también, y yo simplemente estoy haciendo histórico porque a mí me parece que los históricos le ayudan a uno a comprender, en ese momento el trabajo tenía que ver con la posibilidad de tener una fuente proteica, como has dicho, para comunidades de menos recursos. Y eso entonces de alguna manera justificó un proceso de investigación, una generación de la leche vegetal, un aprovechamiento de la torta que quedaba después de la presión y obtención de esa, digamos, como de esa leche. Si uno lo pone en esas condiciones, efectivamente esa sostenibilidad, pues sería una situación que realmente no favorece a la premisa, ¿no es cierto? Si nosotros nos fuéramos por ese modelo o ese ejemplo. Pero considerando algo que dijiste, Pilarcita, que me pareció muy interesante alrededor de las dietas y de las, digamos, de los menús y de las propuestas que por lo menos en Colombia tenemos. Yo estuve participando el año pasado en un trabajo muy interesante desde la Escuela de Nutrición de la universidad. Y tengo que recordar el trabajo que se estaba haciendo con el Ministerio de Educación, porque nosotros tenemos plan de alimentación escolar, justamente porque una de las cosas que siempre se ha dicho es que si los niños no comen bien, no aprenden, y lo que estás diciendo, Bárbara, que aterrador, no vamos a estar bien después de la cuarta década. Así que una cosa que me parece muy importante, volviendo como a este tema de la sostenibilidad, es intentar esas dietas dentro de lo local y el recuperar esa posibilidad de generar esa, digamos, alimentación a partir de esas fuentes que tenemos. Y voy a tocar un tema sobre lo que vi en Putumayo en una ocasión, hace más o menos unos 5 años antes del aislamiento. Los niños no comen el bore porque es una planta que uno la mira y como no la preparamos bien, entonces, o sea, no es rico, el niño mira aquello y dice, no. Perdón, para todos, ¿el bore qué es? El bore es una planta, digamos, es un vegetal muy proteico. Tenemos una parte, digamos, subterránea que se utiliza y que puede ser como otros tubérculos, ya que lo has mencionado, realmente una interesante posibilidad como una fuente proteica. Si a ti te la preparan más o menos como el acompañamiento de tu almuercito, un niño que está empezando a generar los hábitos alimenticios, pues lo mira como con un cierto como, ay, pero ¿por qué? Si además la televisión nos muestra una cantidad de cosas muy atractivas, es que yo hago la conversión, yo también fui niña. Que no se parecen a lo que me están sirviendo. Entonces encontramos una propuesta muy interesante y era las madres digamos comunitarias, generaron algo que nosotros después utilizamos en el instituto, que fue preparar harinas a partir de estos alimentos y empezar a utilizarlos en aplicaciones para las meriendas de los niños, y aquello era delicioso, nada tenía que ver. Años después... ¿Qué preparaba con la harina? Galletitas. Las galletas son supremamente atractivas y muy seguramente esto ayudaba. Años después, nosotros, por ejemplo, en un proyecto que llevamos con el Jardín Botánico de Bogotá y que se llamó Biodiversidad al Plato de Todos, también buscó específicamente, porque yo siempre digo con un poco de impresión, yo soy del altiplano, y entonces los cubios preparados en un cocido, voy a decirte, es como una sopa grande. No me digas importante. Que no te gusta. No, yo aprendí a comerlo, y no significa fuertemente que las nuevas generaciones estén en ello. A mí me encanta. Sí, es parte de,
y es parte de la generación de aprender a comer. Pero si nosotros queremos, por ejemplo, generar esa variación y tratar de tener nuestros alimentos acoplados a lo que nosotros tendríamos, nosotros empezamos a desarrollar las harinas y vieras los ponquecitos pequeñitos cómo salían de bien en algo que era una jornada antes del aislamiento social que se llama Jardín de Noche. Y el Jardín de Noche acoge a toda la población que quiera llegar al Jardín Botánico de Bogotá y los niños que llegaban recibían parte de. Cuando hablábamos yo de esta, digamos, iniciativa de los planes de alimentación escolar y la revisión que hicimos, que le decía, fue con la Escuela de Nutrición y también con la parte de ciencias, fue una de las revisiones, que los niños en sus localidades coman de los alimentos que tienen. No podemos intentar importar, ¿no es cierto? Las culturas propias, las economías propias deberían basar también en tener el aprecio por sus alimentos. Entonces, si en Amazonia se tiene camu camu, azaí, pues que sea agradable y delicioso, y entonces eso es lo que sería muy atractivo y es lo que se está haciendo en este momento para aunar la capacidad tecnológica, esa capacidad de transformar el alimento, de tenerlo, pero de tenerlo atractivo para que los niños lo puedan tomar como parte de su merienda. Bellísimo, bellísimo todo esto que nos cuenta el profe María Soledad y habla de cómo experiencias reales en territorio, aplicando la ciencia y tecnología de alimentos, porque de pronto a veces escuchamos ciencia y tecnología y pensamos que es por allá una cosa, que le hacen muchas cosas, pero ten presente que esta mañana tú que tal vez fritaste un huevo, ahí hay ciencia y tecnología de alimentos todo el tiempo en estas técnicas de procesamiento y que se pueden ver aunados los sectores de agricultura, de salud, culturales, en esta promoción de nuestras propias producciones, pero también en que a veces en estos pocos periodos de vida útil que pueden tener porque ellos son vulnerables, estos productos frescos, nosotros poderles hacer este tipo de procesamiento para mejor aceptabilidad sensorial y también mayores periodos de vida útil y mejor aprovechamiento en nuestras comunidades. Lo que se produce allí, como no se pierde, se incentiva aún más al agro que se siga produciendo, pero también cada decisión que tomas tú en el día a día va sumando. Y frente a estas decisiones, ya que cada uno de nosotros quienes estamos acá seguramente hemos pensado en esta alimentación plant-based, vamos cerrando interesantes todas las preguntas que nos están haciendo allí en nuestro chat, pero yo creo que también más allá de dejar de pronto con cuestionamientos, análisis, podemos dar como unos tips o recomendaciones ya de cierre con también nuestras dos expertas. Respecto a, por ejemplo, Bárbara, ¿qué recomendaría sencillamente a las personas que desean aplicar este tipo de alimentación? Ya tenemos como algunas ciertas precauciones, pero ¿qué serían unas recomendaciones prácticas para llevarla adecuadamente? Bueno, para la población, yo creo que lo más interesante, si quieres se tornar vegetariano, vegano, es no reemplazar alimentos de origen animal por pasta, que es lo que está pasando. Reemplace por todos los tipos de legumbres, todos los tipos de verduras, las frutas, las semillas, comer un poco de todo. Sí, y lo que te tenía decido antes, el plato hay que ser colorido, comer un poco de todo, porque veo mucha gente dejando de comer proteína animal y solamente come tomate. Voy a comer tomate. La dieta de la piña acá se pone famosa y solo piña todo el día. No, por Dios. Bueno, no es porque tomate es un vegetal que va a tener, es una fruta, la verdad, sí. Va a tener todas las vitaminas y todos los vegetales. Entonces, un vegetal va a tener más contenido de una vitamina, otro va a tener más contenido de otro, y así por delante. Entonces, por esto que tenemos que comer un poco de todo y variando, ¿no? Y para la industria, hacer alimentos plant-based más saludables. Entonces, poner las fibras, porque ¿qué hay en las frutas, en los granos y todo más? Un altísimo contenido de fibra que es súper importante para la salud.
poner fibras, además de las vitaminas y minerales, ofrecer un contenido adecuado de proteínas vegetales, porque ¿qué estamos viendo? Son las llamadas leches, que no son leches, más todavía, los leches vegetales con 0.8, 1 gramo de proteína. Nada. Proteína. Entonces, por Dios, al mínimo... Mucho dulce. Súper dulces. Entonces, al mínimo 4 gramos, ¿no? Entonces, para la industria de alimentos también, dejar estos alimentos plant-based, que llaman plant-based, más saludables. No es solamente poner un color bonito o semillas de chía, que ya va a ser un producto plant-based. Entonces, la composición como un todo es importante. Es la integralidad, ¿sí? Y ya sea que consumamos en casa o compremos los productos, fijémonos muy bien. Hay productos que pueden tener una composición nutricional de más calidad. Mira que nos dieron ya una pauta. Si te fijas, y mínimo que aporte 4 gramos de proteína por porción, así sea proteína vegetal. Si te compras una hamburguesa vegetal, una leche vegetal, algún producto, fíjate en el contenido de proteína. Fíjate también que no tenga exceso de sodio, de grasas saturadas, que no esté lleno de azúcar. Es un balance en que sepa rico, pero que también tenga una buena parte nutricional. Y viene también entonces sobre estos consejos tan prácticos para llevar al día a día, profe María Soledad. Nos preguntan como, entonces yo en mi alimentación también, ¿qué podría hacer mis decisiones del día a día para aportar a la sostenibilidad ambiental? Pero también la gente tiene mucho miedo con el tema de inocuidad de frutas y verduras, porque esta foto tan linda que vemos en pantalla, a veces la gente dice, ay, pero está lleno de contaminación, o muy sucio, mucha tierra. Entonces también en el día a día, ¿cómo podrían llevarla sintiéndose seguros desde la inocuidad y que también se aporta al medio ambiente? Bueno, ese tema, yo toqué al principio algo de lo orgánico. Les dije que había tenido esa conversación y que no era fácil encontrar. Buenas prácticas agrícolas, por ejemplo, en nuestro corredor cinturón Bogotá-Cundinamarca es una de las grandes, digamos, como cuestionamientos y preguntas. Efectivamente, cuando piensas en el saneamiento básico, el agua que se utiliza, cómo realmente nosotros estamos llevando esa producción, es una, digamos, es una inquietud. ¿Qué ha crecido que me parece que puede estar contribuyendo de alguna manera a la calidad, a la inocuidad? Yo empiezo a encontrar bastantes cultivos protegidos. Si estamos pensando, por ejemplo, estamos hablando del cultivo en invernadero y a propósito de los tomates, podemos decir... La gente le tiene miedo a los tomates. Muchísimo, claro. No, yo tenía una tía que de Dios goce, la señora lavaba con, más o menos los cepillaba. Y yo, con una esponja de alambre. Sí, más o menos. Y entonces, sí, efectivamente, ahí tenemos un reto y es una situación difícil. Ahora, la agricultura protegida también tiene unos efectos sobre la parte medioambiental, pero definitivamente empezar a incidir en unas buenas prácticas agrícolas podría ayudar en esa, digamos, intencionalidad de tener una producción amigable con el ambiente. Creo que es importante también entender que si nosotros, por ejemplo, en la parte de producción agrícola, dependiendo obviamente de lo que sea como esa base de la alimentación, la gestión de cultivos que no sean solamente cultivos limpios, que es mucho lo que tiene la parte de hortalizas, por ejemplo, y que se entiende, o sea, uno tiene que entender esa parte de producción para decir sí, necesitan hacerlo así, pero de alguna manera, pues, por ejemplo, empezar a trabajar con algunos principios que puedan favorecer la disminución de algunos agentes químicos o de síntesis química. Pero tengo que decirlo, yo me he sentado con agricultores y me dicen, pues mire, para ciertas cosas funciona, pero para otras no. ¿Qué hemos visto, por ejemplo, en esta temporada? Y es, como digo yo, este aislamiento social y la pandemia nos han dejado una cantidad de secuelas y una de ellas es la ausencia de ciertas materias primas para la generación de algunos abonos, por ejemplo. Y entonces, cuando uno habla con el agricultor, el abono orgánico, el abono, digamos, preparado, el bioabono, no siempre funciona para esa parte productiva. Entonces, yo creo que aquí podemos contribuir efectivamente de alguna manera
con no hacer un énfasis en que solo sea tomate o solo sea piña. No, no, no. Esa variedad es importante. La, digamos, aceptación de que estamos en un ambiente biodiverso y que podemos perfectamente empezar a consumir una diversidad de productos que vienen del origen vegetal y que pueden realmente suplir las necesidades que tenemos, podemos aprender a prepararlos de otra manera. Yo creo que ahí, por ejemplo, una de las de los aciertos que creo que valdría la pena mencionar fue uno que tuvo Colciencias, hoy MinCiencias. Hizo una convocatoria que tuvo para 6 proyectos y quería aproximar el sector gastronómico con la tecnología. ¿Por qué? Porque básicamente es poder disponer, por ejemplo, de esas materias primas que en otras latitudes de nuestro mismo país, en esas zonas, y vamos a hablar del bosque húmedo tropical, del superhúmedo tropical, de la orinoquia, de esos alimentos pueden tenerlos y empezar a ser parte de una dieta ampliada. Entonces, creo que podemos contribuir. No tenemos todas las respuestas, pero definitivamente sí pensamos en nuestra biodiversidad y cuando decidimos ser, digamos, más enfáticos en los vegetales, aunque yo creo que hay que comer de todo, pero en cuanto a ello, vale la pena como explorar cuáles podrían ser esas posibilidades. Y una cosa importantísima que me parece debemos ir con información, porque es que lanzarnos en esas, digamos, tendencias tiene sus riesgos, ¿sí? Como lo has dicho. Sí, los riesgos, y para lavarlo en casa, porque al inicio de pandemia, como tú dices, la gente llegaba y eso a todo, a los pies, al cuerpo, a los ojos, a las plantas, a todo el mercado. ¿Cómo puede la gente ahorita, cuando compra estos colores tan bellos para preparar en casa o incluso el sector gastronómico, lavarlos y sentirse también seguros en el tema de una adecuada limpieza y desinfección de estos productos? Básicamente, yo creo que existen algunas, digamos, principios básicos, pero hay una cosa que yo creo que la gente también no debe extremar. Nosotros podemos entender que los vegetales, digamos, en la parte superficial pueden tener esas como sustancias de síntesis química, eventualmente esos metales pesados, no lo voy a decir, pero lavar especialmente con, digamos, como con cuidado, pero más allá tenemos que entender que hay cosas que no podemos realmente superar. Pero hay una cosa que es importante, y eso me lo enseñaron a mí cuando estaba formándome en la universidad. Los vegetales, digamos esas hojitas, no fácilmente, digamos, toman todas esas como contaminantes. Los vegetales, las células vegetales son extremadamente interesantes desde el punto de vista de su selectividad. Entonces, aquello que la gente cree que va a estar adentro de cada una de esas células, yo tengo que decirles, no, no pasa. No, de hecho, muchos de los desarrollos tecnológicos que se hicieron para mejorar el crecimiento, por ejemplo, de vegetales, algunos agrónomos de la antigua el vegetal no está tomando, por ejemplo, esas poliaminas que están diciendo, no, tal vez ahí no. Entonces, tengan tranquilidad, porque realmente un lavado consciente, pero no una exageración, es necesario. Bueno, hemos llegado al cierre de esta jornada y creo que nos quedan pautas para el día a día, tanto en tema de nutrición, salud y sostenibilidad. Agregaría esto que dijo la profesora María Soledad, solamente tú puedes diluir en agua vinagre. El vinagre es una adecuada limpieza suave para este tipo de productos, los sumerges, pero también recuerda que a veces tenemos procesos de cocción, ¿cierto? En el cuales hacemos también unos salteados rápidos, o en un agua ya hervida o al vapor, que nos ayuda también procesos de temperatura, por lo menos a la eliminación de microorganismos patógenos, ¿cierto? Estas bacterias que pueda traer de pronto la tierrita o algo para una tranquilidad, tanto por proceso de cocción como de pronto ayudando en una suficiente dilución con vinagre. Son formas fáciles de hacerlo. Muchísimas gracias, Clau, Bárbara, profesora María Soledad, Clau, por esta invitación tan valiosa a ti como directora de ICSI. Vale, muchísimas gracias a ustedes, doctora Pilar, doctora María Soledad y doctora Bárbara, muchísimas gracias. Para ICSI Norandino, como siempre, es un honor poder contar con todos los aportes académicos y científicos y sobre todo poder tener este espacio para compartir con ustedes como personas, como amigas cercanas a nuestra casa ICSI Norandino. Invitarlos a todos para que accedan a la grabación
en YouTube de este conversatorio que ha sido muy nutrido, y desearles además que tengan un feliz resto de día y un fin de semana grandioso al lado de los suyos. Que estén muy bien. Hasta luego. Buen día.